Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de High Mining, Conexión y Conocimiento en Minería, donde entrevistamos a distintas personas que trabajan en minería directa e indirectamente. Hoy estamos con Carla Tapia, gerente de operaciones de Chimín, que nos va a contar un poco sobre su historia, cómo le ha ido, cómo ha entrado en la minería, qué ha hecho, en qué empresa ha trabajado, entre otras cosas. Así que vamos con ella y quiero preguntarte primero, Carla, ¿quién eres tú? Que nos cuentes como persona, quién eres y cómo partiste también en este rubro que es tan lindo de la minería. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme y por esta oportunidad y contarte que soy una mujer de 46 años que lleva más de 20 años trabajando en minería. Soy docente también, soy ingeniero civil hidráulico, esa es mi profesión. Trabajo hoy día en una consultora, soy socia de esta consultora, Chimín Ingeniería, que desarrolla proyectos mineros. Y además soy docente de posgrado de la Universidad Católica. Llevo, como te decía, más de 20 años trabajando en este rubro como cliente, como proveedor de servicios. Y la verdad ha sido muy entretenido. La verdad es que 20 años atrás, cuando estaba recién saliendo de la universidad, incluso cuando estaba estudiando, me acuerdo que en el departamento de hidráulica me tocó hacer un ramo que se llama sedimentos, o se llamaba, no tengo idea si todavía estarán dictándolo o no en el departamento. Y el ramo de sedimentos me pareció súper interesante y tenía dos áreas principales. Una que era sedimentos como ríos, en el fondo todas las rocas y cosas que vienen, los aludes y lo que es más conocido para el público en general. Y por otro lado, había otra parte que era de transporte hidráulico de sólidos. Y en el fondo era, de algún modo, mover barro, que viene siendo el producto minero, que es lo que se extrae, y llevarlo a través de sistemas de tubería. Entonces, un transporte hidráulico, con bombeo y esas cosas. Y me llamó mucho la atención. Me acuerdo que después quise ser ayudante, hablé con el profesor Bernardo Domínguez, que hacía ese ramo en esa época, y me dio la oportunidad, fui ayudante y después quise hacer la memoria en eso. Me acuerdo que trabajamos ahí con algunos relaves de teniente y me empezó a llamar la atención. Así que dije, ya, sí, esto me gusta, lo encuentro súper entretenido. Y después gracias a un amigo que tengo, que es el Gabriel, lo conozco desde los 15 años. Su papá justo trabajaba en una empresa que en ese minuto estaban buscando hidráulicos sin experiencia, me entrevistaron y ahí entré. Y aquí estamos. Qué buena historia. Sí. Y cómo un ramo te lleva a conocer la minería. Antes de eso, ¿había escuchado de la minería? Que el cobre, que... Lo típico, porque la explotación y que uno lo que ve en la tele en realidad, porque que uno ve de repente está, Chucky, como el típico ejemplo que aparece siempre, un hoyo gigante lleno de camiones. Para mí es como, eso era la minería, y sobre todo en esa época que había menos información. Hay que pensar que yo entré a estudiar en el 97, creo que todavía no había Google, una cosa así, entonces no era como tan directo todo. Y claro, esa era como la idea principal. Y me acuerdo que de a poco empecé como a tener más información en la misma universidad. Yo estudié en la Universidad Católica. Y finalmente en este ramo el profesor empezó a explicar un poco más de los procesos y de cómo en el fondo hidráulicamente, yo seguí la especialidad hidráulica, entonces cómo hidráulicamente uno podía ahí aportar. Y me empezó a llamar un poquito más la atención y empecé a conocer más. Y ya cuando empecé a trabajar en las consultoras, uno se da cuenta que en realidad este mundo es gigante, hay muchas áreas, todos estos involucramientos de medio ambiente, comunidades y las distintas disciplinas técnicas que participan en los proyectos de diseño o que también participan dentro de la operación y hacen que esto vaya funcionando. Qué genial y qué interesante también. Y darle una mirada que la minería no es solamente para geólogos, metalurgistas, nosotros lo insistimos harto, minería o mineros, sino que en realidad hay muchas áreas asociadas a la minería donde uno puede encontrar ahí un espacio y puede aportar. Y ahí otra pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia en la minería? ¿Cómo fue cuando recién ingresaste? Quizás la primera vez que fuiste a alguna faena. Eso fue bien especial en varios sentidos, ¿ya? Yo no vengo de una familia acomodada, entonces me acuerdo que, entré a trabajar a esta empresa de ingeniería y un día con dos personas, que René Arancibia, que era un ingeniero mecánico, y Hugo Andrade, que en esa época era el líder de la área hidráulica, y que hoy día tengo la suerte que sea mi jefe, es el gerente general de Chimín, me dijeron, Carla, tenemos que ir a terreno, y fuimos a escondidas. ¿Por qué fue tan especial? Porque de hecho fue la primera vez que me subí a un avión. Yo no había ido nunca en avión a ningún lado, entonces me acuerdo que llegué al aeropuerto y tenía que ir en avión a Antofagasta, entonces fue como súper entretenida la experiencia completa, llegar a la faena,
uno le llama la atención. Yo vivo en Yayay, o vivía en Yayay cuando chica, que es un pueblo que queda acá cerca, en que uno ve los arbolitos, el pasto, el campo, Santiago, que ya igual tiene verde, pero llegas allá y es todo seco, es tierra y piedras, no hay nada más. Entonces primero te llama la atención el ver el desierto, que es inmenso, y uno se empieza a meter y de repente ves un puntito en que resulta que es un campamento y que la gente vive ahí. Uno cuando llega primero no ve la mina en sí, uno ve las instalaciones, la faena, entonces empiezas a ver a los tipos que se van paseando. Entonces estoy hablando que esto puede haber sido por ahí por el año 2004, creo, y bueno, tuvo sus bemoles obviamente, porque claro, yo fui, vi las instalaciones, yo fascinada con todo, tuberías, bombas, no sé, esas cosas que a mí me mueven. Pero por otro lado también me tocó pasar esto de que cuando iba con mi bandejita a comer, todos los tipos atrás y molestándome, yo al final una lolita de 20 y tantos años, ¿cierto? Y te molestaban igual, o sea, antes era mucho peor de lo que está pasando hoy día en realidad ya eso está como controlado. Pero, y yo quisiera profundizar un poco en eso, o sea, porque yo creo que 20 años han cambiado enormemente ese tipo de situación en particular que viviste en el comedor. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ha cambiado en ese aspecto la minería hoy en día? Mira, hay varios temas políticos que han surgido. Por un lado, me acuerdo que en esa época recién se estaba empezando a mencionar que debían haber más mujeres en minería, incorporarlas, porque culturalmente no habían muchas mujeres. O sea, éramos contadas con los dedos de la mano. O sea, uno de hecho conoce más o menos quiénes son las que trabajaban en esa época. Entonces, yo en el año 2008 ingresé a Anglo American, y en Anglo American me acuerdo que empezaron con, oye, deberíamos traer mujeres para que manejen camiones. Entonces, empezaron a tratar de buscar mujeres. Hoy día, ya por ejemplo, BHP tiene un 50% de mujeres en su faena. Sin embargo, es complejo, porque de partida no hay la cantidad de mujeres técnicamente disponibles en el mercado para que eso ocurra. Culturalmente ha sido difícil, o sea, si bien pasamos de a lo mejor ser 5% a 50% en promedio, de hecho el promedio nacional es 30 es la cantidad de mujeres que hay hoy día en minería. Culturalmente está el tema generacional, o sea, todavía es muy difícil para las generaciones que ya tienen muchos más años, el ver con buenos ojos de repente a las mujeres. O sea, todavía eso se da. A lo mejor ya no te piropean porque hay un montón de leyes del piropo en la calle, la ley Cari, la ley de acoso, o sea, eso, hay muchas leyes que en el fondo cohíben un poco. Ya para las generaciones nuevas no es tema. En el fondo que seas hombre o mujer no es tema. Y eso yo encuentro que es súper bueno. Entonces, como te digo, hay temas generacionales que son súper difíciles. Hoy día tú puedes encontrar gente entre 25, por poner una edad mínima, y 65 a lo mejor en una faena, entonces tenés 3 generaciones. Claro. Trabajando y conviviendo, y yo creo que esos desafíos todavía están. Y tocaste un tema súper importante, ¿no? Que es parte del propósito de High Mining. ¿Cómo vinculamos a toda esta generación más joven para que se enganche con la minería? ¿No? Porque aparte es un mundo extraordinario, pero que no necesariamente es sexy para los jóvenes, ¿no? O sea, no es TikTok, no es Instagram, pero hay un montón de oportunidades, ¿no? Claro, de hecho hay estudios que muestran ahí que los jóvenes no les interesa trabajar en minería, pero muchas veces, y ahí con esto una pregunta, no se ve como, o se ve mal la minería que todavía hace daño al medio ambiente, que no es sostenible, y hay una mirada que si bien en la antigüedad, y está fundamentada, en la antigüedad los relaves, por ejemplo, iban a los ríos, y es algo en que muchas generaciones han sido tocadas con eso. Pero también nosotros hemos ido viendo cómo la historia va cambiando, y quería preguntarte en base a eso, cómo tú también en tu experiencia y en base a lo que tú has hecho en la hidráulica, cómo ha ido cambiando también esa mirada con relación al medio ambiente, con relación a la sostenibilidad, la sustentabilidad. La verdad es que ha cambiado bastante. Yo podría decir que ha evolucionado más allá de las leyes medioambientales, ¿ya? En general, claro, uno, como te decía, ve las mineras como que uno viene y contamina el lugar, pero no es tan así. O sea, hay montones de políticas que tienen las distintas mineras en Chile y a nivel mundial. O sea, yo he trabajado también en proyectos a nivel mundial, entonces conozco realidades de fuera. Y normalmente las mineras, y no es solo porque las obliguen por ley, tienen hartas iniciativas, por ejemplo, de apoyo a la comunidad. Incluso poner canchas de fútbol, mejorar los consultorios, un montón de cosas en que si la minera no estuviese ahí, probablemente la gente no tendría esas oportunidades. Hay algunas mineras que, por ejemplo, le han puesto internet a toda la comunidad.
Entonces, claro, dicen, no, es que con eso los compran. No es tan así, o sea, siempre hay gente que va a ver esto con malos ojos y que hay otros intereses. Y por supuesto, o sea, al final, una minera es una empresa, eso está claro, no es fundación, igual que ninguna empresa. O sea, es una empresa que tiene que explotar un recurso que es necesario, o sea, necesitamos metales para poder hacer un montón de cosas, incluso las tecnologías de los celulares. Entonces no podemos decir, oye, se acaba la minería, no hay más, o sea, eso no puede ocurrir, se necesita igual. Las mineras se preocupan de tener métodos de extracción que cada vez sean más sustentables, se preocupan del material particulado, se preocupa de que si hay plantas que son autóctonas, protegidas, se me fue la palabra, pero en el fondo tomar las medidas y los resguardos, ver el tema de las aguas, se mide la calidad de las aguas, se ve que en realidad no se pase ningún parámetro, o sea, eso también está dentro de, hay monitoreos ambientales, hay políticas con las comunidades, que hay muchas en que reciben a los vecinos y los vecinos van, miran y en el fondo está como las puertas abiertas para que vean cómo es la realidad adentro y que no tengan esa suspicacia de, oye, ¿qué pasa más arriba de los portones? ¿Ya? Y por otro lado, también hay hartos planes de desarrollo, he visto hartas iniciativas, por ejemplo, de apoyos a colegios, educación, algunos técnicos para que después puedan ingresar a algún programa. Obviamente no todos pueden quedar, o sea, es difícil que haya trabajo para un pueblo completo, pero igual tienes la formación técnica, entonces a lo mejor te es más fácil poder salir a buscar un trabajo que va a ser mejor remunerado a que no hubieras tenido ninguna educación. Claro. Entonces, hay hartas políticas medioambientales, sociales, que hoy día hace que las mineras en el fondo se estén preocupando, pero se preocupan más allá. Y de hecho hay un montón de inversiones que también han asumido las mineras y que de repente los mismos gobiernos deberían asumir. Por ejemplo, hay temas energéticos, no sé, los camiones de hidrógeno, al final Chile, por ejemplo, tiene metas que son, no sé, al 2030, 2050, de disminuir las emisiones, al 2050 quieren llegar a 0 emisiones, ¿cierto? Y la minería es la que ha estado poniendo la mayor inversión en estos temas, o sea, preocuparse de electrificar los camiones, ver si se puede tener almacenamiento de hidrógeno para hacer funcionar los camiones. Han estado con estas compras de energías renovables en que, claro, tú consumes en este lugar, pero tienes una planta de energía renovable, ¿cierto?, para ir compensando con 0 emisiones. Entonces eso de repente no es que sale todos los días en las noticias y la gente no lo sabe. Es importante también. Y es importante, son inversiones que la minera está dispuesta a hacerlo. Entonces de repente se exige, pero son cosas que están ahí. Y la minería igual nos cambia la vida. Tú decías, oye, yo no vengo de una familia tan acomodada, ¿cómo fue ese cambio? Porque, bueno, en mi caso también, la primera vez que viajé en avión fue debido a la minería. Y qué bonito, tú también contabas, oye, fui a Antofagasta, y de hecho, yo no sabía ni qué había que hacer. Si había que hacer parar el avión o no, claro. No sé, algo así, pero ¿cómo te cambia la vida al entrar en este mundo minero? Se dice que el sueldo promedio de la minería es un 70% más alto que el sueldo promedio chileno. Bueno, sí, efectivamente los sueldos mineros son más altos. De hecho, yo si comparo con colegas hidráulicos que se desempeñan en otros rubros, a lo mejor estamos hablando que igual son ingenieros, o sea, los ingenieros de por sí tienen un buen sueldo por sobre la media en Chile, pero considerando en rublos como un 30% más que a lo mejor un colega de la misma especialidad, de otro rubro, una cosa así. Y claramente termina siendo una ayuda indirecta para toda la familia. O sea, no es que yo mantenga a mis papás los dos hoy día trabajan y tienen sus cosas, ¿cierto? Pero de repente tienes opciones de darles buenos regalos, un viajecito, ¿cierto? Ese tipo de cosas que claro, probablemente no hubiera tenido la oportunidad. En lo personal, uno se empieza a rodear de gente que en realidad uno va entrando en sintonía en temas culturales, no me refiero de ir al teatro, ir a escuchar música clásica, no, sino que en el fondo del cómo uno vive el día a día. Uno tiene acceso a poder hacer muchas más cosas. Bueno, el tema de los viajes, o sea, yo he estado, en general me gustan estas vacaciones medias exóticas, entonces he estado en África de vacaciones, en Islandia, en Croacia, aparte de ir a lo típico que es como ir a Europa, así de lo típico, me refiero a gente que normalmente se toma este tipo de vacaciones porque tiene las posibilidades. Pero claro, a mí, por ejemplo, la minería me abrió la oportunidad también de estar viviendo en Australia un tiempo, estuve viviendo en Perú, que también fue muy bonita la experiencia. Te da
otras opciones que seguramente yo no hubiera podido tomar si no me hubiera dedicado a esto. Oye, hablabas de la cultura. ¿Cómo es la vida del minero? O sea, porque yo lo que he notado mucho es que cuando el minero habla, lo habla con muchísimo orgullo, ¿no? De las tradiciones, del proceso como tal. ¿Cómo es eso? Platícanos un poco de la cultura y de ese orgullo que tienen de la industria como tal. Sí, bueno, es que la minería tiene su mística. Si bien yo he trabajado en varias faenas, por ejemplo, estuve trabajando en Anglo American yo no vivía en el campamento porque trabajaba en la disputa, o la antigua disputa que está acá en Farellones, camino a Farellones. Entonces todos los días llegaba a mi casa, pero me pasaban a buscar en un bus a las 6 de la mañana, me pasaban a dejar a mi casa en un bus a las 6 de la tarde y yo todo el día no tenía idea qué pasaba en el mundo. O sea, estaba encerrada entre medio de los cerros, en el invierno con la nieve, ¿cierto? Es como harto esfuerzo. Y después también, bueno, estuve un tiempo trabajando en Los Pelambres, en que ahí tenía turnos, 4x3, en que, claro, me pasaban a buscar el lunes 5:30 de la mañana y me devolvían a mi casa el jueves 8 o 9 de la noche, y ahí sí vivía en campamento, y tenía mi pieza, mi cama, mi tele, y era como eso que comes en casinos y todo. Obviamente hay gente que lleva años trabajando en otro tipo de turnos, 7x7, encerrados, con el frío, el barro, o sea, es bien sacrificado. Yo he escuchado de repente dicen, no, pero es que les pagan un montón. De hecho, justo hace poco me mandaron una noticia de que en Escondida en BHP, no estoy segura la faena, era como el mayor bono que les habían pagado. Y decían, estos viejos, qué tremendo bono. Pero al final es gente que está encerrada en un cerro una semana completa, en que solo ve a tus compañeros. O sea, imagínate, a veces uno está en la oficina y a veces después de 8 horas tú dices, no quiero saber más de este viejo, me quiero ir para la casa. Imagínate una semana obligado a trabajar con él, con esa persona, ¿cierto? Y están metidos ahí. Y bueno, imagínate, hay mujeres que no ven a sus hijos en una semana porque tienen a los hijos en la casa. Los hombres ahí también con todo el esfuerzo, hay mucho esfuerzo físico. Hay labores que son súper pesadas, de estar literalmente con un combo así pegándole a los fierros. Está una semana haciendo eso. Claro. Entonces, finalmente es un tema bien sacrificado. Entonces, tiene sus pros, pero también exacto. Tiene sus cons. Entonces, la gente que trabaja en minería quiere mucho su trabajo. Quiere mucho su trabajo porque obviamente les ha costado literalmente ahí sangre, sudor y lágrimas a algunos. Sí. Sí. Claro, es un mundo bien especial la minería y bien, hoy día ha ido cambiando también, evolucionando en algunos roles. Hay roles que hoy día se toman desde Santiago, desde regiones, desde el teletrabajo, pero también hoy día también hay una gran parte que es en faena misma. Ahora, en esto de la faena, que no sé si tuviste la oportunidad de estar me imagino, en algún tranque, en algún rajo. ¿Qué es lo que te llamó la atención, por ejemplo, del gigantismo de los equipos así? Bueno, que son impresionantes. Sí. O sea, la mayoría se imagina al lado de un camión y hay fotos donde se muestran a la personita al lado de un camión, pero también hay otros elementos muy grandes como molinos, tranques. Yo, en mi caso, la primera vez que vi un tranque, o sea, yo miré dónde termina esto. Es gigante. Tenía que verlo en un mapa 3D para poder entenderlo, porque a simple vista, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia tuya en el gigantismo, en ver la minería? Que muchas veces, si uno la analiza, no es un proceso tan complejo. En el fondo, la hidráulica, el fluido se transportan, por ejemplo, en una tubería, cuando uno se lava las manos, hay hidráulica. Pero en la minería, la diferencia es que es gigante. Todo es mucho más grande. Y la gran diferencia, los procesos no son procesos del otro mundo, no es ir a explotar un asteroide. Es algo relativamente sencillo, pero en procesos muy grandes. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Con trabajar con elementos tan grandes y verlos. Bueno, similar a lo que te pasó a ti de pararme en un tranque y no saber dónde termina. Partiendo por eso. O sea, de hecho me acuerdo una vez le mandé una foto a mis papás y eso me decían, es como un lago. Y dice, no es un lago, es un tanque. Sí. Sí, pues efectivamente uno lo que le llama la atención también tiene que ver con la responsabilidad de este tipo de cosas, porque claro, al principio uno trabaja, ¿cierto? Tú haces unos diseños y tú dices, mira, ¿sabes qué? No sé, el papel aguanta mucho, entonces tú haces un cálculo nomás y de repente tú dices, mira, esto me da, por decir algo,
no sé, 2000 PSI de presión. Esto es algo muy técnico. Ya, 2000 PSI de presión, si tú te lo imaginas, es como que un chorro de agua tú pincharas una tubería y saltara un chorro de 2 kilómetros de alto. Esa es la presión. Entonces, es mucha presión. Lo mismo pasa con los diámetros de tuberías. De repente, 36 pulgadas, pero eso es como 1 metro y más de 1,5 metros. Entonces uno empieza como a empezar a... O sea, tú te das cuenta realmente de la dimensión que tiene esto, y es súper grande, o sea, presiones muy altas, longitudes, o sea, yo hoy día te comentaba en la mañana, en Australia me tocó un proyecto, 300 kilómetros de longitud, para poder llevar el mineral, en el fondo, desde el cerro hasta el puerto, que al final son los sistemas de tubería principales que existen hoy día como diseño, que en el fondo tú haces todo el proceso, tratas de hacerlo cerca de la planta, de la mina, que acá para el cobre, en el caso del cobre están en la cordillera, para el caso del hierro están más cerca de la playa, pero en el fondo tienes que mover eso y tienes que llevarlo al puerto. Entonces la manera más fácil de llevarlo al puerto es a través de tuberías, porque si no tendrías un desfile infinito de camiones que se volvería una locura. Entonces, claro, son kilómetros. Acá Chile, que es un poquito más angosto, estamos hablando de repente de 200 kilómetros en el norte, ¿cierto? 80 kilómetros, 100 kilómetros más hacia la región metropolitana, pero son sistemas que son muy largos, con presiones muy altas, como la que te mencionaba. O sea, hay sistemas que tienen más presión que eso, y además tienen que haber equipos que hagan eso, equipos que levanten esa presión, que de repente son del tamaño de una casa. Es todo grande. Entonces uno después, claro, como que uno va perdiendo de repente la noción. Entonces a mí de repente, no sé, pues si se me echa a perder el regador del jardín, que yo no tengo ningún problema en ir a comprar un aspersor y ponerlo, súper fácil. Y claro, una tubería chiquitita que el chorro de agua salta así como 20 centímetros, no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, pero claro, uno se imagina que lo otro, la responsabilidad es muy grande. No se te puede romper una tubería con esa presión. Imagínate, va pasando alguien, tú lo puedes matar con eso. O sea, de ahí el impacto es súper fuerte, porque de hecho por eso muchas veces uno dice, es que la minería tiene mucho riesgo, y ahí está asociado al gigantismo, porque los procesos como en general, si uno los ve, son simples. En el fondo, trabajé en pila de lixiviación y es tomar, si uno toma un mineral, lo acumula y le echa ácido y ya está, en el fondo, que se humecte y que salga el líquido y la reacción ocurre. Pero todo esto es gigante, es grande, sí. Y eso involucra también riesgo, y eso también obviamente cuando uno escucha la minería, es que hay mucho riesgo, y es debido a eso, pero en sí no es que sea un proceso de la NASA, sino que son procesos como muy grandes y hay que ser muy responsable en eso mismo. Así es. A mí me llamó mucho la atención lo que decías. A ver, primero me hablas de tubería y obviamente es algo redondo, pero yo asocio líquido corriendo en esa tubería, y tú decías que no, que es la forma de transportar el mineral, que es tierra. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo una ingeniera hidráulica hace eso que funcione, ¿no? Para los mortales que decimos, claro, una tubería corre agua. Sí. Bueno, por eso se necesita el agua, ¿ya? Al final uno lo que lleva es barro. ¿Ya? El proceso minero lo que hace es que tú, bueno, le sacas flotas. Normalmente voy a hablar de la minería de cobre, porque si no acá podríamos estar todo el día hablando de distintos minerales, pero el cobre, que es lo que más hay en Chile, tú tienes ciertos procesos en el cual tú llevas como una especie de cajoncito, que son unas celdas de flotación, y el mineral flota. Entonces tú recuperas eso que flota y te lo llevas, digamos, a un espesador. Entonces tú le sacas, como es una capa así como, no sé bien cómo explicarlo, pero es una cosa pegajosa, claro, pero que en el fondo tú te quedas con mineral, que es como un polvillo finalmente minero, porque tú antes lo chancaste, lo moliste, porque en el fondo tú lo que sacas del cerro son como rocas, ¿cierto? Entonces pasan aquí, se chanca, se muele, etcétera. Finalmente tú mueles un polvillo. Y ese polvillo después va a llegar a un espesador, va a quedar en un cajón, y resulta que te lo tienes que llevar 80 kilómetros más abajo. Claro. Entonces, claro, hay un par de faenas que son más pequeñas, ¿cierto? Minería mediana o pequeña, y eso lo pueden subir a un camión y se lo llevan más o menos como polvillo en camión, porque en realidad, a lo mejor, por decir algo, son 100 camiones en el día. Ya, pero estoy hablando que cuando ya tienes miles de toneladas en un día, no lo puedes mover en camión porque no hay carretera ni pueblo que aguante que pasen tantos camiones.
Entonces lo que tú haces es que eso tú lo mezclas con agua. Okay. Entonces lo mueves como barro adentro de la tubería. Lo que no puede pasar es que la cañería se te embanque, que se tape y todo eso. Entonces, obviamente tiene su magia también esto del diseño. En Chimín somos súper especialistas para esto, vemos mucho hidráulico. Y claro, en el fondo tú transportas barro. Entonces tú mueves el barro por 80, 100, 300 kilómetros. Con ciertas condiciones. Con ciertas especies. Tiene ciertas densidades, un montón de cosas. O sea, las tuberías de hecho no se te pueden corroer porque no digamos que el cobre no haga lo suyo, o sea, y las partículas, porque al final como llevas barro, llevas partículas que van como lijando las tuberías, o sea, tiene toda una ciencia esto. Y eso en una tubería de 2 metros de alto. Y tú puedes llevar tuberías gigantes o tuberías, claro. Sí, tiene de todos los tamaños. Bueno, y eso llega al puerto, y en el puerto se recibe y se le vuelve a extraer el agua, y el agua se recupera y se reutiliza. Y el polvo, digamos, tú después lo embarcas ahí, lo metes en los barquitos y que uno ve de repente ahí que están cargando, y el barquito se va con el concentrado de cobre. Con el polvo. Claro. Mira, qué interesante. A otros países. Tú me decías trabajo acá en Santiago, en una empresa consultora. Pero ¿cómo ves tú la importancia también, porque también me dijiste esto en faena, de conocer la faena? Porque muchas veces hoy día hay hartas personas que dicen, ya yo trabajaría en minería, pero teletrabajo. ¿Cómo ves tú, cómo te aporta, aunque sea estar un tiempo en faena, entender los procesos? ¿Cómo fue en tu experiencia eso? Sí, bueno, mi decisión de trabajar en Santiago tiene que ver más que nada por temas personales. O sea, a mí me gusta mucho la faena y no tengo problemas en ir cuando tengo que ir como consultor, pero ya más que nada, como les decía, la vida en faena es muy sacrificada. Entonces llega un minuto en la vida en que uno dice, no, ya no quiero más esto, ¿cierto? Y quiero vivir una vida más tranquila, con esos sacrificios que hay de por medio. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, cuando uno diseña, ¿ya? Yo en particular ya estoy un poquito más alejada del diseño, ya estoy gerencia de operaciones, no me toca tanto eso, pero cuando uno diseña, uno tiene que hacer todo esto en planos, en modelos 3D, ¿cierto? Hoy día tenemos todos estos sistemas BIM que nos permiten visualizar mucho mejor. Pero el tema tiene que ver con las soluciones, porque a veces uno puede hacer una solución que en el papel se ve súper bien, pero puede ser poco práctica. En el terreno, bueno, hay que fijarse, por ejemplo, cuando más fallan las empresas de ingeniería, tienen que ver con los espacios disponibles. Porque claro, nosotros, por ejemplo, ahora estamos acá, tenemos estos micrófonos, tenemos la mesa, no sé qué, pero por ejemplo, si yo estuviera sentada aquí todo el día, uno dice, oye, pero esto le falta ergonomía, me falta el apoyo para los brazos, un montón de cosas. Pero claro, si tú no tuvieras la realidad, en este caso estoy tratando de hacer una analogía, pero si tú no tienes la realidad de estar ahí, alguien que no estaba a lo mejor 24 horas sentado aquí, ¿cierto? Haciendo un turno o lo que sea, no se le va a ocurrir que necesita un apoyabrazos o que necesita tener, no sé, aquí algo para espalda o lo que sea. Entonces, cuando tú no estás en faena es un poco lo mismo, tú no te das cuenta de las necesidades. Entonces tú puedes diseñar algo súper lindo, pero a lo mejor, no sé, por decir algo, tienes una tubería, tienes una bomba, tienes un estanque. Ya, lo diseñas, se construye, queda ahí. Ok, se te echó a perder. Hay gente que no se preocupa en que tienes que tener el espacio para meter un camión, que tenga una pequeña grúa, para poder sacarlo, llevárselo y repararlo. Claro. Entonces, si tú no tienes experiencia en terreno, a veces haces un mal diseño. Haces un mal diseño porque no tuviste la experiencia y no te diste cuenta que uno necesita ese espacio. Entonces, para hacerle una mantención, por ejemplo. O lo mismo el tema de la constructibilidad. O sea, a veces haces los diseños y resulta que después no tienes cómo meter una sala eléctrica por allá en la otra esquina y es porque no tenías los accesos, no tenías el camino. Entonces, el estar en terreno te ayuda a visualizar eso. Y también para temas constructivos, de mantenimiento y también de operación. De repente uno necesita más elementos. No sé, por ejemplo, si se te tapa una tubería. Es barro, entonces se te tapa una tubería. Entonces, si no tienes experiencia en terreno, a lo mejor no le vas a poner un drenaje o un punto de inyección de agua. Porque tú, claro, si le metes agua o aire, se empieza como a levantar, ¿cierto? Y a lo mejor pero necesitas drenarlo. Entonces, en tu diseño a lo mejor no vas a tener drenaje, ni una línea de agua para inyectar o varias cosas que si tú has estado en terreno y te ha tocado ver eso, lo dejas puesto y lo dejas diseñado también. Ahí un jefe me decía,
Graciela, es importante hacer el servicio militar, así se decía. El estar en terreno, el conocer. Hay mucha gente que hoy día quiere emprender en minería, ¿no? Que hasta poco iba a un congreso y me decía un joven que estudia ingeniería de ejecución que él no va a ir a faena, pero quiere emprender. Entonces yo le decía, es necesario ese servicio militar. Es bueno, y a veces, dependiendo de las personas que le acomode, el servicio militar es toda la vida. Y en otros casos, gente que quiere emprender, gente que quiere quizá no trabajar directamente, pero tiene una oportunidad porque se le ocurrió algo, pero necesita, bajo lo que conversamos, tener esa mirada de terreno. Es bueno ir un tiempo a faena y como decías tú, el que ha vivido el dolor sabe cómo solucionarlo. Oye, pero el sí, que cree que el dolor existe... Es que hay chicos que no ni tanto. siquiera tienen la noción de lo que es una tubería de 36 pulgadas. O sea, claro, 36 pulgadas son un par de centímetros en el plano, en el modelo 3D, ¿cierto? Pero cuando tú te paras al lado de una tubería de 36 pulgadas, o sea... Y las válvulas, cuando te dicen, no, esta válvula pesa 3 toneladas. ¿Ah? Pero claro, pararte ahí y ver una válvula que pesa 3 toneladas o más. O sea... ¿Y cómo se cierra esa válvula? Claro, exacto. O el ruido que, o sea, ¿me entiendes? Cuando se empiezan a mover. Entonces, ahí recién los chicos como que... Y te da también el sentido de responsabilidad. O sea, yo estoy manejando esto. Y yo me acuerdo igual cuando estaban los procesos, yo miraba y decía, wow, si esto se cae, aquí peligra mi vida, la vida de mi persona. Entonces ahí yo decía, esto tengo que hacerlo bien y a la primera, porque... no llegaría a decir, bueno, de cada 100 aviones que se me caigan 3 no pasa nada. Exacto. O sea, se te mueren. ¿Cuántas personas van en esos 3 aviones? No, o sea, no se puede caer ninguno. Y en la minería tiene un riesgo así, o sea, nada, no se te puede caer ningún avión en el fondo en esa energía. Y Carlita, muchas gracias por tu tiempo, y ahí como para ir cerrando, no sé si tienes alguna otra pregunta, pero quiero preguntarte en poquitas palabras para ti, ¿qué significa ser minero o minera? Bueno, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque de algún modo el aporte que tiene la minería al PIB es importante. O sea, y como te decía, todo esto de la contribución a las comunidades es súper importante. Entonces yo creo que la minería en sí realmente debería ser un orgullo. Realmente debería ser un orgullo. O sea, hay desarrollo tecnológico, están todas estas iniciativas, hay hartas comunidades que han mejorado su calidad de vida por el tema minero. Si bien siempre van a haber grupos que encuentran que todo mal y que la minera y que las lucas, ¿cierto? Lo cual también, o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero finalmente yo creo que los beneficios que hay son importantes. Entonces yo creo que uno se tiene que sentir orgulloso de trabajar en este rubro, que es muy sacrificado, pero que finalmente también puede tener sus beneficios. Como te decía, yo trato de aprovecharlo, trato de viajar, hacer ese tipo de cosas, pasarlo bien, y de algún modo que ese sacrificio uno diga, sí, vale la pena el sacrificio. Entonces yo creo que va por ahí. Muchas gracias. Oye, y como cierre también, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Al final esto lo estamos tratando de enfocar un poco a los jóvenes para que se enganchen en la minería, para que vengan. ¿Qué mensaje les darías de cierre a ellos? Bueno, que se animen, que la minería no es un monstruo, que la verdad se necesita gente joven que tenga nuevas ideas, son mucho más tecnológicos normalmente las nuevas generaciones. Entonces pueden tener estas ideas más frescas de cómo se pueden mejorar algunos procesos, de repente el mismo entendimiento de temas ambientales y comunitarios, que también hay harto que trabajar ahí. Entonces yo creo que espacio hay. Espacio para que trabajen hay. Si están preocupados y dicen, no, es que la minera contamina porque tiene mucho polvo, bueno, ayuden y lleguen con una solución para eso. Claro. Entonces yo creo que en el fondo, como hay tanto que hacer y hay tanto que mejorar, hay espacio para que puedan ir a trabajar en eso. Como ser no solo parte del problema, sino también parte de la solución. Claro, hay que involucrarse. Yo creo que eso es importante, involucrarse. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este tiempo, Beni. Y nada, los invitamos a seguir viendo los próximos capítulos y invitarlos a que conozcan más de la minería. Ahí en High Mining nosotros vamos a estar publicando también los proyectos, oportunidades laborales, etc. Así que nos vemos en un siguiente capítulo.